Hay días en donde parece complicado mirar hacia atrás y no afirmar que estamos peor, pero me temo que en el pasado tampoco las cosas eran muy luminosas. No nos dejamos engañar por la nostalgia. Pero es verdad que a veces echamos de menos la época de la Guerra Fría, porque al menos en ese tiempo todo era más predecible. Sabíamos a qué atenernos y de repente, y haciéndonos los sorprendidos, vaya, cayó el muro de Berlín e intentaron decirnos que habían ganado los buenos, que habían perdido los malos, algo nos chirriaba, pero nos seguimos comportando como si nada. En fin, que en 2001 vimos caer las Torres Gemelas y se nos llenó de ruido la cabeza porque recordábamos a Rambo en su tercera serie de la temporada, cabalgando junto a Bin Laden contra los soldados soviéticos y peleando junto a los mujahidines. Se había construido un nuevo orden mundial y no lo habíamos visto. La lección de esta historia es que quizá hay que volver a la rebeldía, a la irreverencia, al escepticismo y a estudiar mucho. Por eso esta noche hemos invitado a alguien que ha hecho todas esas cosas. Ha peleado desde que era un adolescente, incluso jugándose la vida, y sigue hoy pensando como si le fuera la vida en ello. Este invitado fue, en su momento, es embajador de Nicaragua en España, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, periodista y, sobre todo, una persona que se atreve a poner negro sobre blanco la demostración de que hay poderes realmente efectivos, que si no los identificamos también al conjunto, nos irá la vida en ello. Muchas gracias, Augusto Zamora, por estar aquí esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Quiero enseñaros lo primero, su libro, Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos. Es muy complicado que un libro de geopolítica tenga 3 ediciones en tan corto espacio de tiempo, y es una señal de la importancia de nuestro invitado. Quiero empezar vinculando a esta sentencia, ¿no?, que nos tiene a todos consternados. ¿Qué papel juegan las mujeres en la geopolítica mundial, Augusto? Las mujeres tienen siglos y siglos de ser las derrotadas de todas las guerras y también de una mayoría de políticas. Y lamentablemente esta sentencia nos ha recordado que en España, detrás de la máscara de aparente modernidad, hay un fondo arcaico, medieval, machista, ¿no? primario, medieval. Y te diré una cosa, porque he sido profesor de Derecho muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid. Te sorprenderías la cantidad de leyes que hay aquí que son del siglo XIX, leyes algunas que exigen la pureza de sangre sin decirlo, y leyes de un retrógrado en la concepción de las cosas que asombra. Por eso es que pasan estas cosas, porque aquí realmente no ha habido una modernización profunda del Estado desde la derogación de esta estructura jurídica arcaica que todavía sigue vigente. Justo, en la construcción democrática de América Latina tampoco las mujeres han tenido un espacio muy luminoso. No, lamentablemente, pero yo quiero separar 2 realidades, porque en unos países el subdesarrollo, que es producto de bajísimos niveles educativos culturales, mantiene tanto a hombres como mujeres en unos niveles primarios muy grandes. Y esto impide, digamos, y castiga más a las mujeres, pero también no podemos pensar que estén mucho mejor los indígenas en los Andes o los indígenas en el Amazonas que las mujeres, ¿sabes? Pero en Europa eso es imperdonable. O sea, que un país con los niveles de riqueza, educación y cultura de España tenga una estructura jurídica arcaica demuestra que realmente en este país no ha habido una fuerza política dispuesta a hacer un cambio de raíz. Sí la ha habido, pero no ha tomado el poder. Bueno, la ha habido, pero quiero decir, bueno, es que... Augusto, déjame reconducirte la pregunta. ¿La importancia geopolítica del Vaticano va en contra de la importancia geopolítica de las mujeres? Yo creo que el Vaticano no tiene una geopolítica, digamos, ellos son un poder religioso. Juan Pablo II fue de alguna manera quien preparó, ¿no?, el camino a la revolución conservadora de Ronald Reagan. Sí, como Juan XXIII preparó también la teología de la liberación y fue una luz en América Latina para los movimientos guerrilleros que después proliferaron y de resultas de lo cual, aunque sea tarde, a un costo altísimo, pues terminó con la caída de todas aquellas dictaduras neofascistas impuestas por Estados Unidos. Es que la Iglesia Católica no es uniforme. Y realmente te lo digo porque en Nicaragua la teología de la liberación llegó al poder
Hubo una confrontación con el Papa Botila, que representaba lo más arcaico y reaccionario del mundo. Y creo que el problema es que en España la Iglesia Católica es arcaica. O sea, aquí no ha llegado el Concilio Vaticano II. Claro, pero te lo planteo porque hay dirigentes, ¿no?, progresistas latinoamericanos que tienen problemas con el aborto, tienen problemas con entender a la mujer como un sujeto con capacidad plena, ¿no?, de reclamar el control sobre su propio cuerpo. Vemos que en otros lugares del mundo problemas para el divorcio, para el uso de anticonceptivos, para el propio... la propia reclamación, ¿no?, de la libre interrupción del embarazo, y ahí siempre se cruzan, ¿no?, elementos religiosos con elementos políticos, donde la gran pagana sigue siendo la mujer. Y por eso te planteaba si la revolución pendiente en la reconstrucción política mundial tiene algo que ver con las mujeres. Yo iría un paso más. Yo creo que la revolución real en este mundo o la hacen las mujeres o siempre serán revoluciones a medias, porque creo que las revoluciones hechas por los hombres siempre, por algún motivo, se quedan un paso atrás. Augusto, tú estuviste en la revolución sandinista, que hay que recordarlo, apenas fue 20 años después de la revolución cubana, ¿no? O sea que se entra en Managua 20 años después de que entran los barbudos en La Habana. ¿Cómo se hace una revolución? A costa de mucha sangre, mucho sacrificio, mucha renuncia. Realmente cuando tú empiezas y te metes en un país como Nicaragua, con una dictadura feroz y unos niveles de represión tremendas, tú vas con la idea de que no llegarás a verlo, pero de que alguien va a tomar el relevo y de que en algún momento triunfarás. Muchos compañeros quedaron en el camino. Quiero decirte que de las direcciones nacionales sandinistas, pues 5 o 6 murieron todos. Murió el fundador en combate y al final se junta una coyuntura que yo creo que fue única. El gobierno de James Carter en Estados Unidos, que tomó la bandera de los derechos humanos y la decisión de un cambio de política hacia América Latina, que se tradujo en la devolución del Canal de Panamá a Panamá, una intolerancia hacia las dictaduras, y ello con un proceso de contradicciones entre la dictadura somocista y el gran capital oligárquico de Nicaragua. Y después un error terrible del dictador, que fue asesinar al máximo líder de la oposición conservadora y oligárquica, y eso echó a la gente a la calle. Y de fondo estaba, claro, las estructuras guerrilleras clandestinas del Frente Sandinista, que en lo que estalló la insurrección popular se pusieron al frente, y entonces aquellas masas... La gente no lo sabe, ¿no?, que primero es el levantamiento popular y después es, ¿no?, el Frente Sandinista el que de alguna manera canaliza, ¿no?, ese levantamiento popular. Sí, es que así fue, porque, digamos, no esperábamos eso. Y cuando estalla, pero sí teníamos una estructura que nos permitió canalizar el descontento popular hacia una lucha organizada, gracias a la experiencia de años en la guerrilla y a que ya se estaba trabajando en estructuras urbanas. Y esto también, porque tampoco se puede desconocer, tuvo éxito por el enorme, impresionante apoyo internacional y el compromiso que adquirieron gobiernos como los de Panamá con el general Omar Torrijos, al que hay que hacerle una digna memoria y reconocimiento, el gobierno de Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Costa Rica, el gobierno de México, el gobierno de Cuba, que fueron el soporte exterior de la revolución, y toda esa suma de factores. Y a Torrijos, que después la asesinó la CIA, ¿no?, casi con toda seguridad. La CIA no perdona. Augusto, planteas más o menos que las revoluciones tienen algo de azar, ¿no?, que se juntan muchos elementos. ¿Y por qué fracasan las revoluciones? Yo te diría una cosa, fracasan en general porque la izquierda, las fuerzas progresistas, siempre están en desventaja. La derecha ha gobernado siempre. Desde el origen de la humanidad ha gobernado, y la derecha siempre va en ventaja. Siempre tienen más dinero, dominan los ejércitos, dominan las estructuras financieras, dominan las estructuras bancarias, te dominan.
Las universidades, los medios Sí, de comunicación. ahora los medios de comunicación. Entonces hay un bombardeo enorme. Y por ejemplo, en América Latina, que es una cosa que yo señalo en ese libro, en algunos países como Brasil o Perú, el 80% de los medios de comunicación pertenece a una empresa, a un grupo. Entonces, las poblaciones son sometidas a un bombardeo implacable sin posibilidad de que tú puedas exponer tu punto de vista. Si planteas que tienen que de alguna manera liberarse de parte de ese monopolio, ocurre como en Argentina, que dicen que estás atentando contra la libertad de expresión. Exactamente. Entonces, fíjate, la situación ha llegado a ser tan grave, está siendo tan grave, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha advertido que en América Latina la libertad de prensa puede desaparecer por la concentración de los medios en pocas manos. Y es más, se está denunciando lo mismo en Europa. En Francia, allí yo puse un cuadro de cómo los medios de comunicación, digamos, hace 20 años, pues tenían esto de dueños y que después es una curva que va bajando a grupos monopólicos, como en Estados Unidos, que es escandaloso. O sea, casi el 90% de la prensa y los medios de comunicación en Estados Unidos pertenece al 5% de propietarios. Claro. Entonces, no hay una libertad real de expresión. La gente se engaña. Todo medio de comunicación tiene dueño. Bueno, ahí está. ¿Ya? Y entonces, cada dueño impone su línea editorial y obliga a los periodistas a escribir lo que ellos quieren. Claro. Es decir, entonces, y si no lo haces, te despiden. Claro. Y aquí en España ha habido casos recientes de periodistas que han sido despedidos por no seguir la línea marcada. Y no falta ejército de reserva, ¿no?, para ocupar esos no hay, puestos. porque ese es digamos, la razón por la cual nunca se acaba el desempleo, porque si se acabara el desempleo... Claro, tendrían menos poder. Menos poder. Augusto, vemos que los países recurren cada vez más a las guerras, en cambio cada vez recurren menos a las revoluciones. Dame una respuesta rápida, clara, de por qué ocurre eso. Estamos en un periodo de reflujo de las revoluciones. En cambio de repunte de las guerras, de las invasiones, de las agresiones. Hay un repunte de un modelo imperial promovido por Estados Unidos y acompañado fuertemente por las clases dominantes europeas. Y eso es lo que ha marcado la pauta desde el suicidio de la Unión Soviética. Y yo quiero recordar que fue autodestruirse la Unión Soviética y que los países europeos volvieran a las guerras imperialistas. O sea, todo aquel discurso de la Guerra Fría, de Europa, zona de paz, de que somos pacíficos, eso era una mascarada producida por el temor que tenían al poder soviético. Desaparecido ese poder, los países europeos, Estados Unidos, volvieron a ser lo que han sido los últimos 5 siglos. Es decir, países imperialistas, agresivos, violentos. Y eso es lo que ha provocado que el mundo esté hoy como esté. Vamos a entrar en materia, Augusto. Eres nicaragüense, conoces perfectamente América Latina y llevas mucho tiempo en Europa también, ¿no?, yendo y viniendo. Europa quiso de alguna manera representar el soft power, ¿no?, de alguna manera un poder blando, ¿no?, frente a la agresividad norteamericana, pero hoy parece que todo eso, bueno, es mentira, como planteas, y que el papel de Europa también se está quebrando o cuando menos subordinando a otro tipo de intereses que serán, por un lado, norteamericanos, vía Gran Bretaña, y por otro lado, alemanes. No sé dónde queda el conjunto de Europa, no sé dónde queda la Unión Europea, no sé dónde queda, ¿no?, esa entidad europea que de alguna manera podía ser en la Guerra Fría un punto, ¿no?, de tapón, ¿no?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Yo quiero poner una fecha, 1999. La guerra de agresión contra la exigua Yugoslavia de Serbia y Montenegro. Quiero recordar que en el 98, 99, aquí iban a pasar cosas muy importantes. Iba a entrar el euro, se estaba promoviendo el euroejército fuertemente para crear un cuerpo totalmente europeo, armado, y se iba a crear una política exterior y de seguridad común para que Europa tuviera su voz autónoma en el mundo como un sujeto de peso. Y fue la guerra contra Yugoslavia que yo en esa época la titulé la primera guerra geopolítica
periodo postsoviético, porque esa no fue una guerra realmente contra Yugoslavia, fue una guerra promovida por Estados Unidos. Estados Unidos la empezó, y hay un libro de un conocido politólogo estadounidense donde recoge las declaraciones del jefe de la OTAN en esa época. Berzezinski, supongo. ¿Cómo? Berzezinski. No, es el del nuevo tablero mundial. Paul Kagan. Ah, de Kagan, vale. Entonces, él recoge las declaraciones del jefe de la OTAN, el jefe militar, que siempre es estadounidense, donde él ahí dice que no podían permitirse que surgiera un euroejército ni nada que le hiciera competencia a la OTAN. Y está después el Brzezinski, el impronunciable, que él dice claramente en su libro El Tablero Mundial que el proyecto europeo es enemigo de los intereses de Estados Unidos. Y o hay proyectos europeos o hay hegemonía de Estados Unidos. Y la guerra contra Yugoslavia fue el pretexto para que Estados Unidos disolviera, como en ácido, todo el proyecto europeísta, y desde entonces yo te recuerdo, invito a la gente a que haga memoria, después de 1999 nadie volvió a hablar ni de euroejército ni de PESC. Lo único que quedó es el euro. Llama la atención que en ese libro que dices de Berzezinski, el Gran Tablero Mundial, ni menciona América Latina. No, es que América Latina no tiene relevancia. Daban por sentado que era su patio trasero y ahí no había nada que rascar. Es que América Latina no tiene valor geopolítico. Y yo quiero aquí señalar algo que es muy visible, pero como el cuento de Allan Poe de la carta robada, que está en la vista de todos y nadie la ve. Estados Unidos, yo le llamo un país isla en un continente isla. América es el único continente del mundo que está separado del resto por dos océanos. Y eso hace que para América Latina no tenga capacidad de proyección exterior por su propia debilidad económica, política, y determina la política de Estados Unidos en unos aspectos tan fundamentales que es asombroso que los europeos no lo cuenten. Por ejemplo, Estados Unidos puede llevar la guerra a donde le dé la gana, porque ningún efecto de la guerra le tocará. Estados Unidos es hoy lo que es gracias a las dos guerras mundiales. Porque las dos guerras mundiales devastaron Europa, devastaron a las grandes economías, pero Estados Unidos se enriqueció vendiéndole de todo, a todos los beligerantes. Armas, y solo en el periodo final de la ¿no? guerra es que pasaba a venderle solo a uno. Pero el PIB de Estados Unidos entre 1914 y 1945 se triplicó. Mientras el PIB de los grandes países europeos se hundía. Y esa es la superpotencia de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos puede llevar la guerra a Siria, a Libia, ahora vamos a entrar a Irak, y él sabe que allí no van a llegar refugiados. Ni se va a tragar ninguno de los problemas que tienen que tragar los europeos. O sea, la geopolítica marca profundamente la política de Estados Unidos y determina las líneas que ellos siguen en el mundo. Eso que tú planteas, Augusto, se puede ejemplificar en dos sucesos que supuestamente no están relacionados, pero que me temo que tú sí que los relacionas, que son la caída del muro de Berlín, ¿no?, en el año 89 y la caída de las Torres Gemelas en 2001. Es que, vamos a ver, desaparece la Unión Soviética. En Estados Unidos se apodera en las clases dominantes de una euforia enorme y rápidamente se forman think tank que elaboran una política de hegemonía mundial de Estados Unidos como lo que en ese momento llamaron de la única hiperpotencia. Ya no superpotencia, hiperpotencia. Para la gente que nos escucha es caerse la Unión Soviética y entrar en colapso Japón, claramente entrar en colapso Italia y entrar también en un movimiento raro Alemania. Es decir, porque esos capitales dicen, ya ha desaparecido la Unión Soviética, ya no nos hacen falta ni los socialdemócratas. Es que Europa se devalúa, porque ten en cuenta que en el periodo de la Guerra Fría, el continente donde estaba la posibilidad y el peligro de una tercera guerra mundial era Europa. O sea, la división entre el este y el oeste
marcaba una división política, económica y militar, pero ahí habían concentrado varios millones de soldados, miles de piezas de artillería, miles de tanques. Cuando eso desaparece, Estados Unidos ya no piensa en Europa como había pensado hasta ese momento. Que eso es lo del muro de Berlín que decimos, ¿no? Claro. Europa pierde valor geopolítico. Porque entonces ya la visión de Estados Unidos pasa a ser no una visión de contención del poderío soviético, sobre todo en Europa, sino una visión de hegemonía mundial absoluta, sin un solo poder que le pueda hacer sombra. Y damos el salto, ese hundimiento de las dos torres gemelas, ¿qué significa? Es utilizado por Estados Unidos para el lanzamiento de su política imperial, de lo que en Estados Unidos llamaron el New American Century, el nuevo siglo estadounidense. Porque estaba la idea que salió en los años 50 del pasado siglo, del American Century, que fue el siglo XX, la segunda mitad. Con el suicidio de la Unión Soviética, Estados Unidos se dice, bueno, ganamos la Guerra Fría, nadie tiene el poder militar, atómico, económico, financiero que tenemos nosotros, estamos llamados a gobernar el mundo. Y todo ese proyecto se resume en lo que se llamó, el New American Century, el nuevo siglo estadounidense. Ellos desarrollan una visión del mundo dominada única y exclusivamente por Estados Unidos y todos los demás a su servicio. Y es ahí donde empiezan una serie de guerras, siguiendo las teorías geopolíticas del británico que marcó las líneas grandes del imperio británico de Halford Mackinder, de que Estados Unidos tenía que derrotar a la potencia terrestre, la Unión Soviética, antes el Imperio Ruso, cuando el Imperio Británico, después la Unión Soviética, después lo que quedaba de Rusia. Y la guerra de Afganistán es una guerra profundamente geopolítica en la que Estados Unidos intenta apoderarse del corazón de Asia. Y es donde alcanza, digamos, su máxima proyección, porque logra abrir bases en antiguos países exsoviéticos. Y entonces ellos plantean apoderarse del corazón de Asia, y ahí, desde ese establecimiento, hacer una pinza sobre Rusia para liquidarla y dejarla fuera de combate. Europa acepta y se queda en su papel de peón. Déjame preguntarte una cosa sobre Europa, Augusto, porque claro, en este esquema que es bastante evidente, Estados Unidos quiere ser una potencia hegemónica única. Claro, la pregunta que siempre hacemos es ¿y por qué le han acompañado las élites europeas? Es decir, ¿por qué no han surgido, no sé, aunque sean burguesías nacionales, ¿no? ¿Por qué no han surgido líderes que reclamen una idea de patria que no se subordina a los Estados Unidos? Que es lo que sí, y lo cuentas también en el libro, lo que surge con figuras como la de Hugo Chávez, ¿no? A partir del 98, que de alguna manera van a desafiar, ¿no? a ese poder norteamericano justo en su patio trasero. Y va a estar ahí Hugo Chávez, y Lula, y Correa, y Evo Morales, y Lugo, y Néstor Kirchner, es decir, una serie de, y por supuesto Daniel Ortega y Fidel Castro, que le están desafiando esa hegemonía. Son líderes que a veces no vienen realmente de extracciones populares, pero sí que tienen una reclamación nacional bien fuerte, cosa que en Europa dices, ¿dónde están estos líderes nacionales que reclamen un interés nacional real que no se subordine a los Estados Unidos? Es que las clases dominantes, sobre todo los sectores financieros bancarios europeos, han considerado y siguen considerando que su mejor garantía de expansión y de enriquecimiento en el mundo es su alianza con Estados Unidos, una alianza a muerte. Y entonces ellos han vinculado sus intereses a los intereses de Estados Unidos partiendo de una premisa, y es que Europa no tiene poder militar, y Estados Unidos sí lo tiene. Okay, estoy pensando en De Gaulle, ¿no? Que sí que hacía valer la posesión de la bomba atómica, ¿no? Y de alguna manera sí que fue un momento de cierta reivindicación nacional frente, ¿no? a... No nos engañemos, De Gaulle adopta la actitud que adopta después de la invasión anglo-francesa de Egipto, acompañada de Israel, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez y franceses y británicos invaden ahí
Claro. Y entonces la Unión Soviética y Estados Unidos les obligan de manera muy humillante a retirarse. Que fue la manera de decirles, ustedes ya no cuentan en serio. Claro. Entonces, eso en los franceses, en De Gaulle, dejó un resentimiento profundo y le llevó a la convicción de que la OTAN no servía para nada y que Francia no tenía por qué estar ahí. Claro. Después de la enorme humillación que habían pasado en Egipto a finales de los 50. Pero no hay ahí un pensamiento paneuropeo, porque si lo hubiera existido, aquí habría un euroejército, pero no lo hay. La gente, Augusto, no sabe y siempre piensa en Monnet, ¿no? Cuando piensa, o Schuman, ¿no? Cuando piensan en los padres de la Unión Europea, y se olvidan de Altiero Spinelli, ¿no? Que fue desde la cárcel de Ventotene un luchador antifascista, los primeros que hacen un manifiesto europeo, ¿no? Pero que rápidamente las burguesías van a ocuparlo, dejando de lado esos elementos más de fraternidad, ¿no? que hubieran sido tan relevantes en la construcción de una Europa diferente, y los sustituyen por un gran mercado donde junto el carbón y el acero pensaban, ¿no? Que esa prosperidad material iba a construir una Europa, como siempre se ha dicho, de mercaderes, pero ya no, de ciudadanos fraternos. Hay que desacralizar a estas figuras. La Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, se forma porque Estados Unidos y las élites europeas necesitan una Europa unida para hacer frente a la amenaza soviética que llaman ellos. Claro. Si no hubiera habido al otro lado, en el este, 4 millones de soldados soviéticos y de los ejércitos de los otrora países comunistas, aquí no hubiera habido Unión Europea. Como quiero pasar a otros países, déjame pedirte una conclusión de Europa. ¿A dónde va Europa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Las dos cosas. En este momento el ridículo. O sea, Europa no va a Pero no ninguna puedes parte. decirnos, estáis condenados al ridículo, cortaos las venas verticalmente y Pero vamos a ver, morir. Juan Carlos, ¿cuál es el problema? Aquí no hay una alternativa. Si ten en cuenta que aquí nadie debate a fondo el papel de Europa. Aquí nadie pone en discusión lo que está pasando. O sea, Europa está siendo militarizada por Estados Unidos. Aquí se están sucediendo año con año muchísimas maniobras militares, navales, terrestres. Estados Unidos las aprovecha para traer ingentes cantidades de material bélico que se está amontonando en Polonia, en Alemania, en Bulgaria, en Rumania. Se están abriendo bases militares, se va a reabrir la base militar en Islandia. Y aquí nadie informa nada. Hay un embargo informativo, hay una indiferencia total a ese tema, ¿ya? Mientras aquí se están sentando las bases para un conflicto que puede estallar en 10 o 15 años, porque la pregunta que yo me hago es ¿para qué Estados Unidos está acumulando miles de tanques y piezas de artillería? Para arrodillar a Grecia no hizo falta pegar ni un tiro. No, pero es que Rusia es otra cosa. Y eso va todo contra Rusia, porque esto se está amontonando en las fronteras. A mí me llamó la atención, Augusto, cuando nos enteramos por las filtraciones de Wikileaks que Estados Unidos estaba investigando, espiando a sus socios. Estaba espiando al gobierno inglés, al gobierno alemán, al gobierno italiano, al gobierno francés, al gobierno español. Y no contestaron, ¿no? Se callaron con una falta de dignidad espectacular. Porque también una parte de la guerra es comercial, obviamente. Hay la guerra económica está al servicio, contradicción, ¿no? De un control económico. Toda esta alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea se cimenta en consideraciones que no aguantan la más mínima revisión. Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande con Alemania, de casi 100.000 millones de dólares. Y tiene déficit con otros países europeos, y la visita que hizo Macron y que va a hacer Merkel ahora a Estados Unidos para hablar con Trump es para evitar la guerra económica, porque Trump ha agarrado a Estados Unidos en una fase de terrible desindustrialización, de debilidad económica, y él quiere reconstruirla, pero es que en este mundo o compras vehículos europeos o los compras japoneses o los compras de Estados Unidos, pero es que el problema es que los de Estados Unidos están fabricados todos fuera. Entonces es un país que vive, digamos, de la especulación financiera y del endeudamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí la debilidad política de Europa es tan grande y el temor a Estados Unidos es un temor tan reverencial
subliminal, subterráneo, que a nadie se le ocurre poner en duda nada. Vamos a dar un salto. Uno de los grandes elementos que echa en brazos de los Estados Unidos a las élites europeas es Rusia. Hazme un balance muy somero porque nos queda muy poquito tiempo y quiero saltar todavía a China, quiero que hablemos de Siria. Rusia. Rusia es el gran error de la Unión Europea, es decir, la lógica de las cosas es que se hubiera creado una gran alianza europea que fuera de Lisboa hasta Vladivostok. Y en ese caso, Europa hubiera sido realmente un proyecto europeo viable. Sin embargo... ¿Me hablas de cuándo? ¿De cuando cae, cuando se disuelve la Unión Soviética? Hay la posibilidad. Y de hecho, los rusos ponen todo de su parte. Y por eso Putin dijo hace poco que el mayor error de Rusia había sido confiar en Occidente. Yeah. Porque ellos, en vez de aprovechar aquella ocasión y la mano tendida que había hecho Rusia bajo el gobierno de Yeltsin, la aprovechan para meterle la OTAN en las costillas. Para inyectarles la mafia. Para inyectarles la mafia, para destruir el país. Y ya por último, promueven el golpe de Estado en Ucrania, que es, digamos, el espacio geoestratégico más importante para Rusia. Y ya la situación... Una provocación absolutamente evidente. Ya se rompe todo. ¿Ya? Y ahora pues está en una situación de confrontación total, no nos engañemos. Lo que pasa es que eso tampoco hace a Rusia un aliado del progresismo en el mundo. Es que ya no estamos hablando de ideologías políticas en estos momentos. Estamos hablando de geopolítica pura, es geopolítica realismo, pura, pero también... y estado de naturaleza internacional. Putin toma a Rusia en un estado de postración absoluta. Rusia está en la ruina. Humillada geopolíticamente, acosada, y él inicia un proceso asombroso, para mí asombroso, de reconstrucción del país. Y si uno agarra las cifras, el escenario, etcétera, de la Rusia del año 2000, claro, el actual, al actual, hay un cambio lo que ha hecho Putin es un milagro. Y se trata en estos momentos para China y para Rusia de construir unas economías poderosas y vigorosas que están sirviendo para que ellos rehagan y modernicen sus fuerzas armadas, habida cuenta de que en los parámetros actuales, y esto hay que decirlo claramente, los dirigentes de Rusia y de China han llegado a la conclusión de que no hay arreglo posible, ni con los países europeos, ni con Estados Unidos. El último gran factor, China. Resúmeme cuál es su espacio. Siempre se ha amenazado, ¿no?, de que China está creciendo, China va a ser la nueva potencia mundial, tiene retrocesos económicos, tiene problemas, ¿no?, gravísimos, sobre todo medioambientales. China es un actor que es capaz, ¿no?, de influir en algunos espacios, pero en el ámbito global, ¿realmente es ese actor amenazante que quieren presentar? No. Mira, China, en primer lugar, es el primer error y más grave error geopolítico de Occidente, porque ni siquiera Brzezinski en su último libro la menciona. Y la emergencia de China y su constitución como la mayor potencia comercial mundial y la segunda economía mundial, la primera en términos de paridad adquisitiva, lo ha cambiado todo. Porque además, las políticas de Estados Unidos de pretender mantenerse a sangre y fuego como el poder hegemónico en el sudeste asiático ha hecho que Rusia y China establezcan una alianza de acero. Y en realidad Rusia tiene lo que China necesita, que es sobre todo energía, productos alimenticios y minerales, y China tiene lo que Rusia le hace falta, que es dinero, inversión, en fin, que... Y eso es lo que te lleva a ti a analizar, ¿no?, en un libro recientemente por editar, o sea, que lo has terminado y está por salir, lo de los bloques, ¿no? Un bloque ruso-chino, un bloque estadounidense-europeo. Sí, con un escenario que es el siguiente. Estados Contárnoslo Unidos... en un minuto porque se nos hemos comido el tiempo. Sí, bueno, rápido. El escenario es el siguiente. Estados Unidos ha encargado a la OTAN, como dijiste al principio, el frente
europeo, mediterráneo, atlántico, y ellos se van a encargar de China en el Pacífico. Es el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las pautas en marcha confirman esta deriva. Y hay una línea militar que los europeos están cumpliendo a rajatabla, y por eso mismo Estados Unidos, Trump quiere 300 barcos más, 60 buques de guerra más y más portaaviones, porque quiero recordar que Estados Unidos es una potencia marítima, está lejos del mundo, y su manera de proyectar el poder es la naval. Sin barcos no son poder. Y los escenarios ya están dibujados, y como el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas termina en los 3 casos en torno a 2025, pues a partir de 2025 pueden empezar los fuegos artificiales. ¿Siria es ese escenario donde están confrontando estos dos grandes bloques? Siria es el único espacio que tenía Rusia disponible para establecer una presencia en el Mediterráneo. Montenegro es separada de Serbia porque Serbia iba a ser siempre aliada de Rusia, y por lo tanto, si Montenegro hubiera pertenecido a la Yugoslavia, pues Rusia hubiera tenido ahí una posibilidad de una base naval. Al pasar esto a territorio OTAN, el único espacio que le queda a Rusia para proyectar su poder en el Mediterráneo, que para Rusia es fundamental, es Siria. Y por eso es que Rusia decide entrar de lleno en el conflicto sirio, para impedir que la OTAN controle absolutamente el Mediterráneo y la deje encerrada en el Mar Negro. Augusto, ¿qué tienen que hacer las fuerzas políticas progresistas y la ciudadanía progresista en este escenario geopolítico tan deprimente? Tomar conciencia de la situación, porque si aquí no hay una conciencia de lo que se viene, de lo que se está montando, si la gente no asume, no se mete de que vamos camino a una colisión que puede ser devastadora, sobre todo para Europa, esto se va a quedar así y va a ser Europa arrastrada a un desastre. Augusto Zamora, autor de Política Geopolítica para Rebeldes, Irreverentes y Escépticos, 3ª edición. Desobedientes, hoy ha sido un día duro para la democracia por la sentencia que de alguna manera no ha querido reconocer la violencia de 5 monstruos en un portal oscuro contra una joven. Y Augusto Zamora nos ha contado que Juego de Tronos no es una serie, que Juego de Tronos es una realidad terrible y que los dragones no están en manos de los buenos, que los dragones están en manos de gente bien peligrosa, y que la única manera de que podamos empezar a pensar alternativas es que seamos conscientes. Quizá conviene apagar la televisión, no ver un partido de fútbol, no ver una serie, dejar de entretenernos y leer, porque seremos un poquito más infelices, pero tendremos más herramientas para ser libres. Nos vemos aquí el lunes, desobedientes. Que tengáis un buen fin de semana y seguramente nos veamos como las mujeres esta noche en todas las calles y plazas de España. Nos veremos por las calles. Hasta el lunes. Gracias.